¿Qué es la vida? Romanos 12:1 nos dice que así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, cuando usted se presenta ante Dios, debe de presentarse vivo, ¿verdad? Es el requisito de Dios. Esto suena como una cita que usted debe hacer para con Dios, ¿verdad? Algunos hacemos diariamente, varias veces al día, así como me parece que era Daniel, 3 veces al día se hincaba hacia Jerusalén y oraba. ¿Cuál crees tú que es tu condición en estos momentos? ¿Podrías ofrecer un sacrificio vivo a Dios? Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como dice el versículo 1 de Efesios 12. Para eso vamos a empezar a explicar qué es la muerte. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:8 que ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. Pero si usted no tiene al Señor, ¿verdad? No puede estar presente al Señor. Usted muere, el cuerpo se va a la tierra, su espíritu es recogido según usted haya escogido aquí en la tierra. Vamos a explicar un poquito más qué es la muerte. El hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu. Estar muertos espiritualmente, que es lo que se está tratando ahorita, es estar alejados de Dios. Esa es la muerte espiritual, y que esa tuvo origen en Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los echó del huerto del Edén. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hemos estado estudiando, el pastor nos ha estado enseñando acerca de Efesios. Y si usted va a Efesios 2, ahí puede encontrar la misma referencia. Ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, dice ahí. Efesios 2:1, y Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir que tu pecado te aleja de Dios y por lo tanto tu espíritu está muerto. En el Salmo 51:5 dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde un principio que nacemos, ¿verdad? Ya tenemos esa maldición del pecado, que es la muerte. Cuando yo conocí al Señor fue aquí en Estados Unidos. Al entrar a Estados Unidos vine a una familia, perdón, una familia cristiana, donde me tenían ahí con mi ex esposa, y los domingos y entre semana los miércoles y a veces los viernes, como 3 veces a la semana, vamos a la iglesia, y me invitaban y yo no podía decir que no. Yo era un católico de hueso colorado, en verdad no me podía yo creer que estaba en una iglesia protestante. Entonces allí fue donde se me introdujo el evangelio, y por la rudeza de mi corazón, por mi terquedad, no vine a ser salvo hasta 7 años después, ya en Saginaw, Michigan, en 1984. Antes de eso, yo sabía muy bien, crecí en una familia que me enseñó buenos principios, una familia que me enseñó a respetar a Dios, una familia que me amó mucho, mi padre y mi madre, y unos hermanos y hermanas que tuve también. El amor de Dios ahí estaba, aunque no le conocíamos. Me enseñaron de seres humanos que eran santos, y entre ellos me revolvieron al Señor Jesucristo, y yo no podía entender, pero sí sabía en mi espíritu que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, y que a Él era como el jefe de los santos, ¿verdad? Entonces yo me dirigía siempre yo solo a una iglesia y me arrodillaba enfrente del Señor Jesucristo. A los 15 años me fui de mi casa, y toda mi vida he vivido solo, por la voluntad de Dios, I guess, por su gracia. Y
o sea, viví muchos años así. A lo que voy es a esto. El Señor siempre, siempre está encargado de usted y de mí. Pero lo que no sabemos es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Hasta que un día en Saginaw, Michigan, comprendí, esto es, en su vida de ustedes también hay un antes y un después. Si pudiéramos hacer una línea divisoria donde usted andaba en el mundo, no era salvo, no conocía al Señor, y luego conoció al Señor, se entregó a Él y ahora es una nueva vida, ¿verdad? Todas las cosas son hechas nuevas, las viejas ya pasaron. Usted es ahora una nueva persona en Cristo Jesús. Entonces hay un antes y un después. Antes yo no sabía de esto, poco a poco aprendí. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aún estando en contra de Dios, siendo enemigos de Dios, aún así Cristo murió por nuestros pecados. Comprendí también Isaías 53:6. Primera de Romanos 5:8. Ahora Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él, o sea, en Jesús, los pecados de todos nosotros. Cuando Él fue a la cruz a morir, la cruz del Calvario, a sufrir el tormento que le hicieron allí, Él llevaba en su cuerpo el pecado de usted, el pecado. Hay una gran diferencia de antes mirar al jefe de los santos a mirar al mismo Dios que creó todas las cosas, el Señor Jesucristo, quien se sacrificó por mí y por usted. Cuando entiendes eso, es cuando te arrodillas y entiendes el trabajo de la cruz. El trabajo que Él hizo allí, derramando su sangre. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel, usted y yo, cualquiera, todo aquel, usted pone su nombre ahí, todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios siempre ha tenido cuidado de mí y de usted. Cuando yo llegué a su punto me di cuenta que Dios estaba encargado de su creación, que yo era especial para Él. Comprendí que no había otra salida. Comprendí la razón de mi vida aquí en la tierra. Es para darle gloria a Dios. La razón por la que usted fue hecho y por la razón por la que usted vive y tiene lo que tiene y entiende lo que entiende, es para darle la gloria a Dios. Le pregunto, ¿cómo te estás presentando ante Él hoy mismo? Iniciamos con Romanos 12:1. Ruego, hermanos, que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y la idea aquí es, ¿estás vivo o estás muerto? Les expliqué que yo estaba muerto en mis delitos y pecados antes de mi conversión. La realidad, hermanos, es que hagas lo que hagas y pienses lo que pienses, estás siempre presente ante Dios. Hechos 17:28. Lo que me ha gustado de estas 4 semanas que hemos estado predicando los diáconos y un servidor, es que yo miro ahora que la gente trae sus Biblias y las lee y hace apuntes, y eso me encanta, porque está muy bien mirar en el teléfono las aplicaciones y ahí consigue uno la escritura, pero en una Biblia, si usted mira la mía, está llena de notas por todos lados, me lleva de un lado a otro fácilmente, ¿entiende? Y es algo muy personal. Le recomiendo que use su Biblia, léala, medítela, aprenda versículos de la Biblia
Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea, que quiere decir que siempre estamos al frente de Dios. Siempre. Usted no puede huir de Dios. Dios, decimos, ¿verdad?, que es todopoderoso, que todo lo puede. Dios es un Dios omnisciente, que todo lo ve, que todo lo sabe, todo lo oye. Y Dios es un Dios omnipotente, omnipresente, perdón. Esta está en todas partes. Veamos el Salmo 139, del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas como la luz. Hermoso este Salmo 139. La idea es en el versículos 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Como un examen propio para limpiarnos y poder presentarnos ante Dios. Ayúdame, Señor, a reconocer mis errores. Ayúdame, Señor, a ver mi camino y enderezar esas cosas que no hago bien, esos errores que cometo a veces sin darme cuenta. Hay uno que cometemos todos, incluyéndome a mí. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es para pensarlo. ¿Cuántas cosas no hacemos cuando pudiéramos ayudar a alguien? ¿Cuántas cosas no hacemos, como invertir el día, apartar un día para el Señor? Hacer lo bueno de perdido para nosotros mismos, gastar tiempo en la palabra de Dios, leyendo su palabra, orando o conversando, visitando a algún enfermo. Hay tantas cosas que se pueden hacer y sin embargo ignoramos. Es probablemente el pecado número uno que todos cometemos, incluyéndome a mí y el que se crea más santo también. Ya vimos qué es la muerte, ahora vamos a ver qué es la vida. Unos dicen que la vida es una batalla, otros dicen que es una burbuja, otros un sueño vacío. Shakespeare dijo, si tienen las notas, por favor, empezamos con ellas. Dijo, la vida es una sombra caminando. Isaac Watts dijo que era una larga tragedia. Estas personas eran famosas. Isaac Watts era un misionero en Inglaterra, muy famoso allá. Era una tragedia larga. Se imagina uno de cristiano pensar que la vida es una tragedia bastante larga. Quién sabe qué sufriría el hermano ahí. Bueno, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú acerca de la vida? ¿Qué es vida? Para mí, la vida es Cristo. Para mí, el tener vida se lo debo a Cristo, porque Él es vida. ¿Recuerdan que les dije, si hiciéramos una línea divisoria en nuestra vida y viéramos el antes que éramos y el después que somos ahora en Cristo Jesús? Antes estaban muertos nuestros delitos y pecados, estaban muertos. Pero una vez que conoces a Cristo, Cristo te sella con su espíritu, te da vida eterna y comienzas una nueva vida. He aquí 5 cosas que la Biblia nos dice acerca de Jesucristo. Primero, Él es la fuente de vida, de la vida. Juan 1:4 nos dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 6:67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. A Jesús, después de que había
convertido el pan y los peces en alimento para 5,000. Se pasó a Capernaum y lo siguieron muchos lo sabían, muchos seguidores de Jesús. Y Jesús les empieza a hablar: el que no bebe mi sangre no tiene vida. Y el que no me come de mi carne tampoco no tiene alimento. Porque Él era el alimento para vida eterna. Y muchos se fueron. Muchos dijeron: ¿y eso qué es? ¿Cómo vas a comer su carne? ¿Qué es eso que está diciendo? Ya no lo siguieron, se fueron. Y por eso nace este versículo. Si usted puede leer en Juan 6, el capítulo ese, ahí encuentra todo lo que le digo. Entonces dijo Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién más vamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Segundo, Él es el dador de vida. Juan 10:10b: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Salmo 22:29: que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren, inclínense ante todos los mortales, aquellos cuya vida termina como polvo. Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Me voy a tardar un poquito, a lo mejor quiero ver si encuentro, y les voy a dar unos versículos que perdón, que encontré y que los voy a decir textualmente nomás así. Siempre se predica acerca de que el cristiano es como un árbol plantado a orillas de un río, que da su hoja verde y su fruto a tiempo. Bendito el hombre que es así, dice la palabra de Dios. Debía de haber traído mis notas, pero quería compartir esto porque para mí me impactó mucho. Porque anteriormente a eso hay un versículo que dice más o menos así: maldito el que pone su confianza en el hombre, pone por brazo de carne su ayuda. Y ese era lo que yo hacía anteriormente. Y muchos lo hacemos, confiamos demasiado en el hombre y el hombre nos va a fallar. Pero lo que me impactó a mí fue que siempre miraba así como, pues yo creo que a Dios, yo estoy seguro que a Dios no le disgusta que uno ande postrándose ante santos y otros ídolos y todas cosas. Pero cuando dijo maldito, ahí me abrió los ojos. Me abrió los ojos porque dijo maldito. ¿Qué quiere decir maldito? Que va al infierno, que Dios no puede mirar eso, que Dios detesta todas esas cosas. Y este mundo es un mundo idólatra que confía más en el hombre que confiar en Dios. Tercero, Cristo nos da la vida segura, nos da una vida segura. Colosenses 3:3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y tú estás en Cristo Jesús y tú estás agarrado de la mano de Él. El que a mí viene yo no lo echo fuera, dice. Y también junto a mí no perecerán jamás, hablando de sus ovejas. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10:28: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, hablando de sus ovejas. 4. Cristo es el sustentador de la vida. Juan 6:57: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Aquí está el verso que les decía hace rato: el que me come, él también vivirá por mí. Debemos de tener una comunión diaria con Dios, diaria, que no pase un día. Él siempre está esperándote. Ya hablamos de que Él siempre está mirándote, oyéndote. Él sabe todo lo que estás pensando, Él sabe absolutamente todo. No puedes huir de su presencia. Entonces dime, si tienes una cita con Él,
cómo te vas a presentar a Él? ¿Te estás preparando para esa cita? Cuando tenemos citas con doctores y todo eso los podemos posponer y decirles no voy a ir, ¿verdad? Y también lo puedes hacer ahorita con Dios. Espérame, tengo que primero arreglar este asunto para allá. Es que no estoy preparado. Entonces, ¿tú crees que Él no sabe eso? De perdido, bueno, ya le dijiste, ¿verdad? Porque Él siempre nos dice, ¿y qué estás haciendo? ¿Y a dónde vas? Él siempre hace esas preguntas, aunque Él lo sepa de todas maneras. Él le dijo a Adán, ¿en dónde estás tú? Él sabía muy bien. Él le dijo a la sierva de Abraham cuando huyó de Sara. Estaba en el desierto, toda agitada. Cuando llegó el ángel de Dios allí, le preguntó también, ¿y a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Dios conoce exactamente todo de usted y antes de que salga la palabra de su boca, Él ya sabe exactamente lo que usted va a decirle. Él es Dios y está siempre a su lado. Por eso la palabra nos dice, en tu boca y en tu corazón está la palabra de salvación. ¿Qué horas la vas a usar? 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Él nos sostiene. Es un Dios que siempre está encargado de ti y de mí. Jesús es la fuente de vida, el dador de vida, la seguridad de la vida y el sustentador de la vida. Pero si tú le conoces como tu Señor y Salvador, Él será algo más para ti. Él será el objeto de tu vida. Él será por quien tú vives, la meta de tu vida. Quinto, Filipenses 1:21. ¿Usted podría decir esto? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Eres cristiano? ¿Conoces al Señor como tu Señor? ¿Has tenido alguna experiencia personal con Él, con el Hijo de Dios? ¿Lo conoces como tu Salvador? Entonces podrás decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todos tenemos una cita pendiente. Ahorita dice, por las misericordias de Dios, por favor, hermanos, preséntense ante Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo menos que pueden hacer por Dios, después de todo lo que Él hizo por ti. Así lo dice la Biblia. Ese es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, no se adapten a las cosas de este mundo, sino que por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de sus pensamientos, ¿verdad? Por medio de la renovación de vuestro pensamiento, Romanos 12:2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Queremos saber la voluntad de Dios? Ahí está la fórmula. Tú llegas a tus citas a tiempo, ¿verdad? Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Un día vamos a presentarnos ante Dios. Quieras o no quieras, tú y yo tenemos una cita con Él. De manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. El cristiano nace 2 veces y muere una sola vez. El no cristiano muere 2 veces y nace nomás una sola vez. ¿Verdad? Porque Jesús dijo, aunque estés muerto, vivirás. O sea que aunque tu cuerpo se vaya,
al pozo, como dice el dicho, el muerto al pozo, ¿verdad? El cuerpo. Y el vivo al gozo. El que tiene a Cristo, el vivo, se va a gozar de la gloria de Dios. Y eso, el otro, ¿verdad? Lo que quiere decir el dicho ese, aplica muy bien para los que no conocen del Señor. Porque el muerto al pozo y el vivo al gozo y se van a las fiestas y a gozar de la vida. Pero el cristiano se va a un gozo con su Señor y Salvador. Todos tenemos una cita con la muerte, no lo podemos cambiar ni posponer. Eclesiastes 3:2. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Tú y yo no tenemos control de esto porque está establecido por Dios. Al investigar esto de la muerte nos damos cuenta de que Dios ha proveído la solución. Usted y yo podemos escapar de la muerte. Jesucristo es la solución. Él es el Hijo de Dios quien vino a este mundo a redimir a los pecadores. Si tú crees en Él y lo aceptas en tu corazón, Jesús te dice que aunque mueras, vivirás. Juan 11:25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero el que no tiene a Cristo irá al castigo eterno, al infierno eterno, donde el fuego nunca se acaba. De la Biblia que el gusano tampoco muere, o sea que no muere la persona, está ahí sufriendo y sufriendo. Desea morir, que todo termine, pero no. El castigo es eterno. Para terminar, vamos por favor a 1 de Juan 5. 1 de Juan 5, del 11 al 13. Voy a abusar de su tiempo y quiero leer desde el principio del versículo 1. Todo aquel que cree en Jesús, que es el Cristo, nacido de Dios, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que entregó, al que engendró, ama también el que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Son tres los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Esos que no creen en Dios y ya están adorando otros ídolos, Dios dice: maldito el que pone confianza en el hombre, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La pregunta es: ¿tienes tú a Jesucristo en tu corazón? Tienes vida. Si no tienes al Hijo de Dios en tu corazón, simple y sencillamente estás muerto todavía en tus delitos y pecados, y la ley de Dios está sobre ti. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hasta ahí vamos a leer.
Vamos a realizar la Santa Cena como una obligación que tenemos a recordar el sacrificio del Señor. Pero siempre me gusta advertirles, porque está en la Biblia, si no tienes al Hijo de Dios, puedes y debes abstenerte de tomar los elementos. ¿Quieres hacer tu decisión hoy mismo, en estos momentos, de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? Puedes inmediatamente obedecer ese mandamiento que Dios nos dio, y después puedes bautizarte y asistir a la iglesia, buscar otros hermanos que te enseñen, asistir a una iglesia que te enseñen de la palabra de Dios, y tú mismo aplicar lo que Dios nos ordenó. En esta iglesia tratamos de hacer esto. Mateo 28:19 nos dice que id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mateo 28:19. Vamos a leerlo textualmente. Y por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que tratamos aquí en la iglesia es esto: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo que oyeron ustedes en la predicación son cosas que el Señor quiere que hagamos, que nos preparamos para presentarnos ante Él siempre, todos los días. Eso es lo que nos está enseñando. Orad, siempre nos dice. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Traigamos, me ayudan con los elementos para empezar. ¿Alguien, Raúl? Ok, ¿quieren que cargue aquí para que me ayuden a repartir?